Antes de comenzar el video, no se olviden que los próximos días 30 y 31 de agosto tenemos la celebración del Mundial de Yu-Gi-Oh! Este es el evento más grande del año y que corona todo lo que hemos visto durante el último año. Este se va a celebrar en Francia y por la diferencia de horarios se va a acabar reflejando en el horario de su transmisión, pero sea conmigo, con su creador de contenido favorito o incluso a través de la transmisión oficial, asegúrense que van a estar viendo este evento tan importante. Muchas gracias por la atención. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer ese análisis al arquetipo de True Draco. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Este arquetipo de hecho se basa en dos subarquetipos que son los True Draco y los True King, que tienen un cambio de nombre desde OCG, pero para fines prácticos funcionan para prácticamente lo mismo. Por la parte de los True Kings comienzan a aparecer desde Shining Victories en 2016 y True Draco aparece específicamente en Maximum Crisis en 2017. Es un arquetipo de atributos múltiples de tipo Wyrm orientados a la invocación de tributo. No obstante, tienen como característica única que pueden utilizar magias y trampas continuas como tributo para poder invocar estos monstruos. Incluso sus cartas temáticas van a tener efectos una vez que caen al cementerio, o al estarlo haciendo vamos a acabar mejorando nuestro propio juego. Al menos esto hablando por la parte de los True Draco. Por la parte de los True King son monstruos que se invocan desde la mano tributando uno o múltiples monstruos del mismo atributo que está activando y van a tener diferentes capacidades si acaban destruyendo monstruos de solamente un atributo o incluso si estos mismos son destruidos. También este tema está relacionado a muchos otros arquetipos, temas como Ignite, Dynamite, Maya Specter, Draco Slayer, Draco Overlord, Metal Foes, Crystron, Zodiac y solamente mencionando algunos. Esto puede ser un tanto importante debido a algunas cartas que pueden utilizar como complemento o que toman algunas de estas características, pero va a ser muy raro que pueda hacer alguna diferencia. Técnicamente True Draco y True King se pueden utilizar en conjunto, no obstante el arquetipo más prolífico acaba siendo True Draco en solitario, y como tal ofrece un juego de beatdown. La idea es el poder invocar por tributo a nuestros monstruos True Draco para que aparezcan en campo. Al hacerlo, estos mismos nos van a generar ventaja. Al estar enviando piezas al cementerio o estar destruyendo muchas de las piezas, vamos a poder generar muchos efectos, y a través de esta combinación es de cómo podemos avanzar en el plan de juego y alcanzar la victoria. Vamos a revisar todas sus cartas, efecto, importancias, razones y ratios. De nuevo, todos los monstruos del arquetipo son de tipo Wyrm y ningún efecto es una vez por turno a menos de que hagamos hincapié en ello. Vamos primero a revisar los True Draco. Para casi todos comparten el siguiente efecto. Para invocar por tributo esta carta boca arriba podemos tributar una magia o trampa continua que controlamos en lugar de un monstruo. Siendo monstruos de niveles 5 y superior, esto es lo que permite ponerlos rápido en el campo. También mencionan magias y trampas continuas. No deben ser necesariamente temáticas. Esto le permite tener mayor flexibilidad sobre qué es lo que usamos para poder tanto generar más ventaja o efectos. Y sea que es muy obvio o no, esto consumiría nuestra invocación normal del turno. Pero veremos después cómo podremos tener múltiples en un turno para seguir jugando. Ahora vamos a revisar los tres monstruos principales del tema. Estos además comparten el siguiente efecto, que una vez por turno, cuando el oponente activa una carta o efecto mientras controlamos este monstruo invocado por tributo como un efecto rápido, podemos tomar un tipo de carta True Draco o True King desde nuestro deck y la activamos o la añadimos a nuestra mano. Estos son los nombres más importantes y populares debido a que generan ventaja. Al ser efectos Gwen, debemos reaccionar a lo que haga el oponente, lo que le quita un tanto de qué tan bien se usarán. Pero, sea que el rival quiera armar su juego o que nosotros provocamos efectos, esto será algo simple de alcanzar. Lo otro es que el poder añadir o traer al campo activado es de las mejores flexibilidades que tenemos. Permitiría tener más efectos inmediatamente, más ventaja en mano, recursos para el siguiente turno y mucho más. Y esto es justamente la forma en la cual queremos generar todos los recursos del deck. Explicado esto, vamos a ver qué es lo que nos añade cada uno. El primero es Ignis Hit de True Draco Warrior, de atributo de fuego de nivel 5 con 2400 de ataque y 1000 de defensa, y lo que busca o trae activado este son magias continuas temáticas. Cuando revisemos su alineación veremos qué tan útil acaba siendo este nombre. En muchas ocasiones será la carta predilecta a usar, pero en otras, sobre todo en el turno del rival, no será de lo mejor a tener en el campo. Conforme avancemos en las explicaciones quedarán más claros los números. Por ahora, lo valioso a mencionar es que siempre debe de aparecer, pero es un recurso que a veces es bastante específico. La mayoría lo lleva entre 1 y 2 copias. La siguiente es la Majesty Maiden de True Draco Caster, de atributo de viento, también de nivel 5 con 2300 de ataque y 1500 de defensa. Su efecto no permite activar, ya que lo que hace es que busca monstruos True Draco o True King a la mano. Esto es algo gigantesco considerando que los monstruos son la clave para generar ventaja, y también para avanzar en el plan de juego destruyendo el campo del oponente. No obstante, esta también deberá ser usada y emparejada en el momento correcto para que no sea solo una carta en campo sin mucha función. Por lo mismo, se le ve entre 2 y 3 copias.
El último de este trío es el Dynamite Knight de True Draco Fighter, de atributo de agua de nivel 6 con 2500 de ataque y 1200 de defensa. Lo que este busca o trae activado son trampas continuas. Este es el mejor nombre del deck y debe ser claro por qué. El traer trampas continuas activadas al campo permitiría usar sus efectos inmediatamente, así que no importa si es el turno del oponente o nuestro, podremos usar los recursos. De nuevo, cuando revisemos todos los complementos quedará mucho más claro. Dynamite es usualmente el más útil de todos, por ello sus números se ven entre 3 copias y algunas veces 2 si es que llevan muchos complementos. El siguiente es el Dryad tercero de True Draco Cavalry General, de atributo de tierra con nivel 6 con 2100 de ataque y 2800 de defensa. Tiene el efecto compartido de invocarse usando magias y trampas continuas. En campo, el oponente no puede seleccionar monstruos True Draco o True King boca arriba en el campo con efectos de cartas y no pueden ser destruidos por efectos de cartas del oponente. Esto sería una protección en general muy útil para el tema, no obstante es peculiar ya que mucho del juego de True Draco es reactivo. Así que el no permitir esto chocaría mucho con lo que busca el deck. Lo otro es que si esta carta boca arriba invocada por tributo deja el campo de cualquier forma, invocamos de forma especial un monstruo True Draco o True King desde nuestro deck en modo de defensa. Así que no importa qué le suceda a esta carta, va a poder poner un reemplazo. Que hemos visto que los monstruos funcionan en invocación de tributo no solo como cuerpos, pero veremos cómo complementos también nos sirven. Dryad no es una mala carta, pero el tema tiene sus propios problemas que no le permiten llevar esta carta de forma tan laxa como para solo poner una copia, por ello la mayoría no la lleva. Luego tenemos una pieza de su nuevo soporte de Doom of Dimensions con Mariamne Paradox de True Draco Phoenix Knight, de atributo de viento de nivel 6, tiene el efecto compartido de poder invocarse por magias y trampas continuas. Si la tenemos en mano, podemos destruir otra carta True Draco o True King en nuestra mano o boca arriba en el campo, y si lo hacemos, invocamos esta de forma especial a cualquier campo. Esto genera muchas cosas, si bien no lo hemos mencionado mucho, la gran mayoría de interacciones del deck son a través de destruir, pero no solo será contra el rival, sino también destruir nuestras propias cartas para poder generar ventaja, y esto juega con ello. También esto le generaría un control de qué puede poner en cementerio y en qué punto, lo que es importante para el deck, y el darle la carta al oponente se ve extraño hasta que se junta con su último efecto. Esto es que, si esta carta es invocada de forma normal o especial, removemos las 4 cartas en el tope de nuestro deck y este es un efecto obligatorio. La idea de esto es pasarle la carta al oponente y activando un efecto podremos usar los 3 nombres principales para poder buscar y generar la ventaja que buscamos, pero solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Paradox es una carta que se nota de dónde viene y para qué se quiere usar, pero tiene implicaciones horribles. Si bien todo lo dicho es verdad sobre cómo querríamos usarla, esto apela mucho a cómo funcionan los True King. Y cuando los veamos, veremos cuál es la idea detrás de ellos, pero cómo los juegos chocan mucho en cómo es que se quieren hacer. Así que Paradox es una carta que intenta apelar a todo lo true que hay en el deck, sin mucho éxito. Es pronto para decir un número, pero es tan situacional y a veces incluso puede hacernos más daño a nosotros, que la gran mayoría no la ha usado hasta ahora. Los siguientes 3 monstruos tienen el siguiente efecto compartido, que para la invocación de tributo de esta carta podemos tributar magias y trampas continuas que controlamos, así como monstruos. Esto es básicamente lo mismo dicho con los primeros monstruos, pero al ser monstruos de niveles más altos y por ende requiriendo más tributos, es solo para hacerlo más claro. Luego, los siguientes 2 tienen el siguiente efecto compartido, que es que no es afectado por efectos de cartas con el mismo tipo de carta, sea monstruo, magia y o trampa, que las originales usadas para la invocación de tributo de esta carta. Esto le da un poco más de profundidad a cómo es que queremos y podemos invocar los monstruos en cuestión. Darles inmunidad les haría cartas significativamente más fuertes, evidentemente haciendo que entonces querramos tributar el mayor número de tipos diferentes o, lo que es mucho más práctico, que dependiendo del juego, es que usemos esta flexibilidad e inmunidad para hacer los monstruos mucho más potentes. Si es un tema que no parece llevar trampas, entonces darle inmunidad a monstruos y magias prácticamente los harían invencibles. Si es un tema que se centra mucho en trampas, este cambio les hará mucho mejores, y esta es de las mayores características de las cartas sobre qué tan buenas y potentes pueden ser. Mencionado esto, veamos qué ofrece cada uno. El primero es el monstruo jefe del deck, este es el Masterpiece de True Draco Slaying King, de atributo de luz de nivel 8 con 2950 de ataque y defensa. Tiene las características ya dichas y su propio efecto es que, una vez por turno, si controlamos este monstruo invocado por tributo como un efecto rápido, podemos remover una magia o trampa desde nuestro cementerio, luego seleccionamos otra carta en el campo, todo esto como costo de requerimiento y la destruimos. Esta es de las interacciones principales del deck, no solo vamos a aplicar lo dicho de que tenemos formas de ponerlo en campo y hasta haciéndolo inmune, sino que esto puede meterse contra el juego del oponente en puntos muy críticos, y también solo pide remover cartas continuas, no deben ser temáticas, así que lo que enviemos al cementerio para su invocación más complementos seguirá ayudando con esto.
Puede que no se vea muy impresionante, pero en las manos correctas su simple invocación puede dar victorias en automático, y aún sin inmunidades completas mencionaremos por qué acaba siendo el más eficiente de todos. Actualmente está limitado, por lo que solo se puede llevar una copia, pero por cuestiones de eficiencia no se debe de llevar más que una o dos copias, más considerando que la Dracocaster puede añadirlo a la mano y todavía nos hacen falta algunas otras cartas que lo pueden buscar. El otro monstruo que se le parece mucho es el Metaltron 12avo de True Draco Combatant, de atributo de luz de nivel 9 con 3000 de ataque y defensa. Tiene los efectos compartidos ya mencionados, no obstante este requiere de 3 tributos para invocarlo de forma normal y no se puede colocar. Esto se puede ver como el máximo valor. Si sumamos a esto las inmunidades, esto lo puede convertir en una carta invencible a todo tipo de carta, pero esto es considerando los escenarios idóneos, no los que se presenten en los juegos, así que solo lo hacen un monstruo mucho más exigente en recursos. No tiene un efecto como tal en campo, pero si este monstruo invocado por tributo en control de su dueño es destruido por una carta del oponente, podemos invocar de forma especial un monstruo de fusión, sincro o exi de atributo de tierra, agua, fuego o viento desde nuestro extra deck. Esto solo es en destrucción, por lo que otras interacciones no funcionarían para esto, y el uso de extra deck, si bien no es como que no lo podamos usar para este efecto, rara vez las construcciones pueden aprovechar este. Metaltron es un monstruo mucho más potente que Masterpiece, pero también mucho más estático y hasta inútil. Su máximo valor es cuando las condiciones de campo le permiten tener su máximo potencial, lo que no es imposible, pero no sucederá tan seguido como se piensa, y en dichas situaciones, en todo respecto, Masterpiece es un monstruo mucho más sencillo y eficiente a usar. La mayoría no la lleva, pero si deciden usarlo, una copia sería más que suficiente. El último de los mencionados es el Masterpiece de True Draco Overlord. Este es del soporte de Doom of Dimensions, es de atributo de oscuridad de nivel 10, con 2950 de ataque y defensa. También requiere 3 tributos para invocarse y no se puede colocar. Cuando el oponente activa un efecto de monstruo en mano o campo mientras lo controlamos invocado por tributo como un efecto rápido, podemos negar la activación y si lo hacemos destruimos esa carta. Esto es algo que el deck no tenía antes, ya que siempre ha sido muy reactivo, al menos para su propio estilo de juego, y también para nosotros TCG, por alejarnos de los negadores, un efecto que pueda decir que no se puede sentir más potente. El problema es que esto solamente es a monstruos y escapa a cementerio y todas las magias y trampas, y sin un efecto de inmunidad como los explicados con las otras cartas, se siente que este es muy vulnerable. Por último, si esta carta invocada por tributo es destruida por acción del oponente estando en la zona de monstruos de su dueño, podemos saltar la siguiente main phase del oponente. Esto se puede leer como algo muy potente, pero es en realidad un pago muy bajo. Lo primero es el requerimiento, implica 3 cartas para ponerlo en campo, así que el pago de que este se pierda debe ser igual de alto, y saltar la main phase del oponente, ya que es la siguiente main phase, haría que pasara de la fase de batalla a la fase final, o que en su turno llegue directamente a la batalla y luego a la main phase 2, haciendo realmente poca diferencia, al menos para la exigencia de juego que tenemos hoy en día. El Masterpiece Draco Overlord tiene lógicas de su creación, pero no buenas formas de usarse. Se siente como un recurso demasiado específico que es difícil que pueda darnos victorias, y de nuevo, deben ser escenarios muy específicos para que algo como Masterpiece no sea directamente mucho mejor, pero por ser nuevo, la mayoría ha llevado este a una copia. El último monstruo de los True Draco es teóricamente una anomalía. Este es el Masterpiece de True Draco Slayer, de atributo de luz de nivel 8 con 2950 de ataque y defensa. No se puede invocar de forma normal o colocar, debe ser invocado de forma especial desde nuestra mano al tributar un monstruo Draco Slayer y un monstruo Draco Overlord, y no puede ser invocado de forma especial de otra forma. Esto hace que debamos usar nombres que, si bien tienen que ver con las historias que mencionamos al inicio, no tienen nada que ver con el arquetipo como tal, aislándolo por completo. Su efecto, no obstante, es uno increíble, ya que una vez por turno durante cualquier turno cuando una carta o efecto es activado, podemos negar la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Así que esta es la negación universal y técnicamente mejora del Masterpiece Overlord. Por último, si esta carta en control de su dueño es destruida por carta del rival, podemos invocar de forma especial un monstruo Draco Slayer y un monstruo Draco Overlord desde nuestro deck, lo que básicamente sustituye sus materiales para invocar, pero requiere otra copia o recuperar esta para usarlo mejor. Si a futuro le dieran al deck más formas de poder unificar los temas, sería una carta de lo más interesante, pero por ello esto solamente acaba siendo un nombre True Draco más y no una carta a utilizar. Vamos ahora a revisar los True Kings. Estos comparten las siguientes características y efectos. Son monstruos de nivel 9. Si esta carta está en nuestra mano, podemos destruir otros 2 monstruos en nuestra mano y o boca arriba en el campo, incluyendo un monstruo del atributo del mismo que está activando. Y si lo hacemos, invocamos de forma especial esta carta. Y si hacemos eso, podemos y tendremos otro efecto si es que los 2 monstruos destruidos fueron del mismo atributo del que activó el efecto.
Ya habíamos señalado cómo la destrucción es importante para el deck, no solo como su interacción principal, pero ahora también como una forma de hacerlo con nuestras propias cartas y tener más juego. En los complementos veremos cómo esto se hace más importante, pero los alcances pueden ser de lo más variados. Esto también se junta con su otro efecto, que, si esta carta es destruida por efecto de carta, podemos y cada uno permitirá hacer algo al respecto de un monstruo Wyrm que no sea del atributo de un monstruo que está activando, y solamente podemos usar cada efecto de cada uno de los True Kings una vez por turno. Esto significa que entonces todos los True Kings se conectan por lo mismo, destruir y ser destruidos. Esto ya nos da nociones de cómo es que queremos usar a Paradox, pero todavía falta mucho por revisar. Lo que hacemos con los monstruos Wyrm en cuestión por su segundo efecto usualmente será un acomodo de recursos, y, recordando que todo el arquetipo es de este tipo, podrían ser efectos que nos ayuden mucho más. Mencionado todo esto, vamos a ver qué es lo que nos ofrece cada uno. Mariamne de True Draco Phoenix es de atributo de viento con 2700 de ataque y 2100 de defensa. Esta pide destruir al menos un monstruo de atributo de viento, y si ambos de los monstruos destruidos fueran de viento, permite remover 4 cartas en el tope del deck del oponente. Esto es básicamente lo mismo que Paradox, pero con pasos adicionales, lo que sigue teniendo el mismo valor como obtener información del deck oponente y saber qué jugar. La posibilidad de poder remover algo importante para el deck, pero sin un uso más agresivo. Su efecto en destrucción es que añadimos un monstruo Wyrm que no sea de atributo de viento desde nuestro deck a nuestra mano, y este es en definitiva el más valioso de los True Draco. Esto significaría búsquedas adicionales. Básicamente todo en el deck se reemplaza, pero usualmente es dependiente del oponente o tener todo acomodado, mientras que Mariamne es mucho más directa y certera. El True King Hackney Masut de Vanisher es de atributo de fuego con 2900 de ataque y 1900 de defensa. Pide destruir al menos un monstruo de atributo de fuego, y si ambos lo fueron, removemos un monstruo del campo o cementerio del rival. Este es un efecto mucho más agresivo, sobre todo porque no selecciona, obligando al oponente a responder de forma prematura o perder recursos. Su efecto en destrucción es que añadimos un monstruo Wyrm que no sea de fuego de nuestro cementerio a nuestra mano. Este es un reciclaje muy directo que incluso destruyendo otros True Kings podría mitigar la ventaja en mano. True King Barastos de Fatomer es de atributo de agua con 1800 de ataque y 3000 de defensa. Pide destruir al menos un monstruo de agua, y si ambos son de este atributo, removemos hasta 2 magias y o trampas en el campo y o cementerio del oponente. Esta para meterse contra este tipo de cartas es una locura. Será casi imposible reaccionar a este efecto y no hacer daño al rival, aunque lo difícil de esto es el poder tener los atributos para lograrlo. Su efecto en destrucción es que invocamos de forma especial un monstruo Wyrm que no sea de atributo de agua desde nuestro deck en modo de defensa. Este es otro gran efecto. Si bien nuestras propias cartas True Draco y True Kings no son excelsas en este respecto, el poder invocar cualquier Wyrm daría incluso para conectar otros arquetipos que pudieran aprovechar esta. Y por último tenemos al True King Litosa Jim de Disaster, de atributo de tierra con 2500 de ataque y 2300 de defensa. Pide destruir al menos un monstruo de atributo de tierra, y en caso de que ambos lo fueran, podemos ver el extra deck del oponente y remover hasta 3 monstruos con nombres diferentes. Este fue el primer efecto para ver el extra deck del rival y ser nocivo, provocando que se perdieran muchas jugadas. Incluso, para su momento de juego, muchas cartas usaban a 2 copias, y pasado el tiempo, el extra deck ahora está muy optimizado, por lo que resolver este efecto nos daría información de qué es lo que juega el rival, cómo lo hace y hasta cortar caminos para muchos de sus efectos. Su efecto de destrucción es que permite invocar un monstruo Wyrm que no sea de atributo de tierra desde nuestro cementerio al campo, sirviendo como una extensión, sea para usar los efectos de los True King o solo como cuerpos para invocar por tributo. Los monstruos True King no son muy usados, no al menos no en las versiones True Draco más populares. Si bien tienen muy buenas formas de conectarse unas con otras, es muy difícil cubrir los requerimientos de los atributos, por lo que han sido mucho más usados como cartas de tipo Tekken solitario para acceder a efectos útiles o directamente aprovechar los recursos que otro arquetipo propone. Así que como tal, no hay un número que recomendar para el uso de estos. No son cartas inútiles, pero la conexión de True Draco y True King no es eficiente. Los True King de hecho tenían un objetivo. Este es de hecho su único monstruo de extra deck, con el True King of All Calamities, de atributo de oscuridad de rango 9 con 3000 de ataque y defensa. Pide como materiales 2 o más monstruos de nivel 9. Una vez por turno, como un efecto rápido, permite quitar un material y declarar un atributo. Este turno, todos los monstruos boca arriba en el campo se vuelven de ese atributo. Además, monstruos en posesión del oponente con ese atributo no pueden atacar o activar sus efectos. Esto básicamente lo hacían para poder saltar turnos del rival. Para estrategias de monoatributo era imposible de sortear, y para los que tuvieran algunos diferentes podían contar con efectos en mano y cementerio, pero nada más, ya que todo en campo aplicaría para lo dicho, y sin atacar o activar poco había que hacer. Tiene también otro efecto que monstruos True Draco y True King en nuestra mano pueden destruir cartas del oponente si es que fueran a destruir cartas, dándole más uso a los True Kings para usarse.
Esta carta desde su aparición fue increíblemente injusta por poder saltar los turnos, pero no fue hasta que un deck pudo invocarlo de forma consistente que se hizo un problema grave. Desde entonces se fue prohibida y no se ve que pueda salir, no al menos sin una errata que la haga más justa, como pedir materiales True King o algo que le haga una carta no tan nociva. Antes de continuar con el video, si les gusta mi contenido, consideren unirse a miembros del canal. Gracias a personas como Juan Cruz Avilazati, Leandro Tello, Eduardo Padrón y Pablo Solís Serrano, es que estos videos y todos a futuro son posibles. Consideren apoyarme para que los videos sigan. Vamos ahora con las magias. Primero vamos a revisar la carta más importante del tema. Este es Dragonic Diagram. Es un campo que todos los monstruos True Draco y True King en el campo ganan 300 de ataque y defensa, lo que es un incremento pequeño, pero puede sumar mucho más, porque la primera vez que cada monstruo True Draco invocado por tributo o True King fueran a ser destruidos por batalla, no son destruidos, obligando al oponente a usar efectos y por ende haciendo que nosotros podamos obtener más ventaja con los 3 nombres principales ya explicados. Su último efecto es lo que la hace la carta del tema, ya que una vez por turno podemos destruir otra carta que controlamos o en nuestra mano, y si lo hacemos, añadimos una carta True Draco o True King desde nuestro deck a nuestra mano. Esta es una búsqueda que no está limitada por turno, sino por copia. Lo destruido puede ser lo que sea, no como las demás cartas que contemplan atributos o tipo de carta, por lo que podemos intercambiar cualquier carta por un recurso que vayamos a necesitar, y todavía nos faltan más formas de conectar los efectos de dichas cartas. Dragonic Diagram es por mucho su mejor carta. Intercambiar cualquier carta por un recurso valioso o provocar la destrucción que idóneamente nos genera ventaja, efectos, acomodo de recursos, todo lo hace esta. Por ello, siempre se debe de utilizar a números máximos. La siguiente es Forge of the True Dracos. Es una magia normal que, si un monstruo Draco Slayer que no sea de péndulo y un monstruo Draco Overlord están en el campo, revolvemos tantas cartas en el campo como sea posible de vuelta al deck. Luego podemos invocar de forma especial un Draco Slayer y un Draco Overlord desde nuestro deck, ignorando condiciones de invocación. Esta es técnicamente la forma de entrada a los 2 Masterpiece superiores. En papel es algo simple de lograr y el pago es gigantesco, limpiando campo y poniendo 2 negadores en circulación. Pero no tenemos formas de poder controlarlo fuera de usar más cartas Draco Slayer e incluso Draco Overlord, que estas mismas están bastante limitadas respecto a cuántas cartas siquiera existen. Quizás a futuro pudiera ser una carta interesante de uso, pero por ahora no tiene juego. Luego tenemos sus magias continuas. Las primeras 2 comparten los siguientes efectos. Lo primero es que durante nuestra main phase, inmediatamente después de que este efecto resuelve, podemos invocar por tributo un monstruo True Draco o True King boca arriba. Habíamos mencionado que invocar a los monstruos True Draco incluso usando magias o trampas consumía la invocación normal, así que la posibilidad de tener múltiples en campo recaía en tener múltiples turnos, pero este efecto lo soluciona por completo. Incluso nada en la carta dice que deba ser esta misma carta, solo hacer la invocación de tributo de los monstruos dichos. Lo siguiente es que si esta carta es enviada de la zona de magias y trampas al cementerio, podemos seleccionar una magia o trampa en el campo para destruirla, pero solo podemos usar cada efecto de estas cartas una vez por turno. Esto es lo que acaba cerrando los efectos de los True Draco. La idea es poner las magias en campo y sea por invocar por tributo o usar sus efectos, una vez que caigan al cementerio nos ayudarían a amenazar las magias y trampas del campo, idóneamente las del rival, para ese punto incluso provocando las cartas del oponente y nosotros con los monstruos True Draco en campo, permitiendo responder para poder acomodar más recursos y generar ventaja. Esta es justamente la forma en cómo quiere construir los campos. Si bien esto tiene más valor yendo segundo, esta flexibilidad o más bien característica es de cómo debemos de construir el juego. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que hace cada una. Disciples of the True Draco Phoenix tiene como efecto que permite seleccionar 3 cartas True Draco y o True King en nuestro cementerio para revolverlas de vuelta al deck y luego robar una carta. Esto le da un reciclaje fantástico. No solo iremos perdiendo cartas de forma natural, también por invocar y usar los efectos irán cayendo al cementerio y que podemos regresarlas y todavía obtener valores increíbles. Este, junto con la otra magia y las trampas continuas, son absolutamente necesarias para el deck, nos dan reciclaje y técnicamente los cuerpos a tributar, ventaja que podemos generar con Ignis, así que todas las hace cartas absolutamente necesarias. Se le ve entre 2 y 3 copias, su limitante es requerir 3 cartas en cementerio, lo que no es difícil de lograr, pero llevar complementos o incluso el uso de algo como Masterpiece, removiendo lo que hay en cementerio, puede mermar de qué tan seguido podremos usar este efecto. La otra es la True Draco Heritage, que durante nuestra main phase podemos robar cartas igual al número de tipos de carta True Draco y True King, sea monstruo, magia y trampa, enviados del campo al cementerio este turno.
Este efecto también es una locura de implicaciones. Lo que vale la pena señalar mucho es que son recursos que se van de campo al cementerio, más no importa la forma. Puede ser por acción nuestra, del rival, algo que nos favorezca, algo que nos haga daño, pero el tener la capacidad de robar hasta 3 cartas por este efecto es una locura. Esto hace mucho más importante el uso de los recursos como las invocaciones de tributo de los True Draco, la destrucción de Dragonic Diagram, que incluso si solamente vamos a buscar algo, tenemos que poner la carta en el campo para habilitar esto, e incluso lo que pueda hacer o no el rival. Esta es la magia más importante. Aun si no podemos tener el máximo valor de 3 robos, tener 1 o 2 cartas adicionales para seguir jugando es una locura. Por ello siempre se le ve a 3 copias. La última magia es de hecho de su nuevo soporte, también de Doom of Dimensions. Esta es la Draco Standoff. También es una magia continua. En activación, permite añadir un monstruo True Draco o True King o un Draco Slayer o un Draco Overlord de péndulo del deck a nuestra mano. Este es un efecto gigantesco. Hemos visto cómo si bien el deck tiene muchas formas de buscar y hasta generar ventaja, usualmente está condicionado de sus mejores cartas y efectos. En muchas ocasiones incluso intercambiar cartas por otras o provocar al rival. Pero esta carta nos da la búsqueda de absolutamente todo, que si bien escapan magias y trampas, podemos ir por otros buscadores para obtenerlas. Incluso menciona las cartas Draco Slayer y Draco Overlord, que habíamos señalado que por historia tienen que ver con el tema, pero que desafortunadamente no les dan mucho más. Lo siguiente es que si uno o varios monstruos boca arriba True Draco o True King en nuestro control son destruidos por batalla o por efecto de carta y enviados al cementerio, podemos seleccionar uno de ellos y lo ponemos boca arriba en nuestra zona de magias y trampas como una magia continua. Este efecto también es de locura. Ya dijimos cómo todo puede o entre generar ventaja o intercambiar cartas con el rival, pero no habíamos visto cómo podríamos obtener un poco más de ventaja con ello, y esto lo hace de forma increíble. Lo interesante es que el ponerlas como magias continuas es directamente para tener más opciones para los tributos de los True Draco, así que todo en la carta sigue dando ventaja no importa qué. Obviamente por ello, solo podemos usar cada efecto de Draco Standoff una vez por turno y solamente podemos activar una de estas por turno. Standoff es la carta de soporte, le ayudan absolutamente todos sus planes de juego, lastimosamente no sin sus pecados que incluso el deck carga en solitario, como ocupar bastante espacio en la zona de magias y trampas o que no tiene valor cuando ésta se va de campo a cementerio. Encima no se puede buscar, así que es un buen recurso, pero cuando lo llegamos a ver. Aún así, sus ventajas superan por mucho sus limitantes, así que por ahora hemos visto su uso a 3 copias, no importa qué. Por último tenemos las trampas continuas. Estas, al igual que las principales de los True Draco, comparten los siguientes efectos. No podemos activar los efectos de esta carta en una misma cadena, generando una buena limitante sobre cómo las vamos a usar, mucho más por la facilidad de estos por Dynamite. Luego, si esta carta es enviada de la zona de magias y trampas al cementerio, podemos seleccionar un monstruo en el campo, lo destruimos. Esto es básicamente el mismo efecto que de las magias continuas, pero esta vez persiguiendo monstruos, y también es flexible, podremos destruir monstruos nuestros, lo que podría generar ventaja en múltiples puntos. Lo siguiente que complementa muy bien todo lo visto con el tema es que, durante la main phase del oponente, podemos después de que el efecto en cuestión resuelve, invocar por tributo un monstruo True Draco o True King boca arriba, y esto es lo que acaba conectando absolutamente todos los efectos de cómo es que queremos usarlos. Si en cada interacción podemos acomodar, buscar, enviar al cementerio, provocar al oponente y más, entonces hacer esto en el turno del rival solo lo hace mucho mejor, en muchos puntos incluso con mejores campos una vez que ya hayamos usado o buscado sus piezas más esenciales. Y por último, y lógicamente, solo podemos usar cada efecto de estas una vez por turno. Mencionado esto, vamos a ver qué es lo que ofrece cada una. True Draco Apocalypse permite seleccionar otra carta True Draco o True King en nuestro control, esto como requerimiento, y como efecto la destruimos. Y si lo hacemos, el ataque y defensa de todos los monstruos boca arriba que el oponente controla se vuelven la mitad de su ataque y defensa actual, incluso si esta carta deja el campo. Este es uno de los mejores efectos y de hecho compañero en crimen idóneo de Masterpiece. El destruir nuestras propias cartas, de nuevo, tiene sentido sobre cómo es que queremos aprovechar los efectos, especialmente de las magias y trampas o de los monstruos True King. Pero si encima este efecto simple puede simplificar el campo del rival de forma considerable para solo atacar u obligar al oponente a responder, es por mucho el mejor efecto con el cual cuenta el deck. Y se nota en los números, la gran mayoría le lleva 3 copias. Es difícil mencionar buenas lógicas de llevar menos de alguna de las trampas, considerando que jugar en el turno del rival no solamente es necesario, sino fructífero, así que debe usarse en las ocasiones correctas para aprovecharlo. Y la última es True King's Return, que seleccionamos un monstruo True Draco o True King en nuestro cementerio como requerimiento y como efecto lo invocamos de forma especial a nuestro campo en modo de defensa. Además, por el resto de este turno no podemos invocar de forma especial.
Esta es una excelente forma de generar más ventaja y protección, incluso cuando se junta con otros elementos como Apocalypse, Standoff, Dragonic Diagram y mucho más. Solo es obvio el hecho de tener más cuerpos, a cambio de no invocar más en el turno, cosa que el juego de True Draco no se ve afectado, pero el de True King y complementos sí podrían tener problemas por las invocaciones especiales. True King's Return es una carta de locura, pero el tiempo le ha pasado un tanto encima. Sigue teniendo todas las características fantásticas de una carta necesaria para el tema, pero no es ni tan necesaria o peligrosa como cuando apareció. Se le ve normalmente a 3 copias. Para las ventajas, el deck tiene objetivos simples que son sencillos de alcanzar. Mucho de la idea es poner a Masterpiece junto con algunos complementos y o realizando acciones en el proceso. Y hacer esto es de hecho algo bastante simple, incluso hay múltiples formas de lograrlo, sea nuestro turno o del rival. Es un deck muy reactivo, va a ser muy difícil que el rival pueda hacer algo sin que nosotros podamos resolver o generar ventaja de una forma u otra. Esto también hace que decks que tengan efectos Gwen, cuando tengan muchos problemas contra este deck. Lo busca casi todo, quitando a Send-Off o Dragonic Diagram, absolutamente todo en el deck se puede buscar. No tiene restricciones de consideración, algunas cartas sí ponen restricciones molestas como no poder invocar más de forma especial como True King's Return, pero eso es después de su uso, así que podemos llevarlo con muchísimas cartas y complementos. Técnicamente todos sus efectos de monstruos son una vez por copia, no por turno, ayudándole a que mientras tenga más ventaja en campo será mucho más potente. Tienen un reciclaje y una regeneración de locura. Quitando las cartas mencionadas que no llevan el nombre True King o True Draco, todo lo pueden buscar y regresar, quitándole el problema de hacer que sea un deck lento en cualquier capacidad. También la mayoría de sus efectos son rápidos, ayudándole a jugar en el mejor momento posible. La velocidad de juego que puede tener puede ser tan lenta o rápida como se necesite, ayudándole a que se adapte a cualquier juego. Tiene buenas formas de terminar los juegos por batalla, sea por el hecho de que sus monstruos tienen todos más de 2000 de ataque, Dragonic Diagram dando 300 puntos más, la capacidad de destruir entre monstruos, magias y trampas, más el efecto de Masterpiece, puede terminar los juegos por batalla de forma simple. No depende del extra deck bajo ninguna capacidad, lo que nos permite usar este de múltiples formas y aprovecharlo. Puede ir primero o segundo sin muchos problemas, en muchos respectos incluso es mejor yendo segundo para que absolutamente todos sus efectos puedan usarse al máximo y hasta generar más ventaja. Masterpiece bien usado sigue siendo una de las cartas más ridículas que ha existido. Esto se refleja mucho más porque es difícil que un tema pueda tener el uso de magias, trampas y monstruos para complementarse bien, y usualmente elegir solo 2 de estas es más que suficiente para resolver un juego, haciéndole casi imposible de vencer usándolo de forma correcta. Todas las magias y trampas continuas del juego pueden ser complementos a explorar con este deck, y sea que usan las que tenemos en el juego actualmente desde que True Draco apareció a hoy en día, o las que aparezcan a futuro, le dan un abanico muy rico de cartas para usar y explorar. Su capacidad de volver al juego es una locura, si bien depende de complementos en mano y o campo, que una carta temática o genérica le pueda dar tanta ventaja es una cosa de locura. Juega increíble en el turno del rival, obviamente no jugaremos tanto como en nuestro turno, pero lo que puede jugar y generar en el turno del oponente, sea para interrumpirlo o para preparar nuestro propio turno, es una locura. Los juegos se sostienen muy bien entre magias, trampas y monstruos, y este tema lo lleva al siguiente nivel, porque cuando un tipo de carta está condicionado, el otro sale en su auxilio y en realidad es bastante potente. Parece poco lo que hace, pero sigue siendo bastante potente. La capacidad de poder destruir cartas nuestras del rival con múltiples efectos, inmunidades, búsquedas y más, a pesar de que hay muchas estrategias más potentes hoy en día, este sigue siendo bueno. Puede resolver problemas en el campo increíblemente rápido, lo que a muchos decks les cuesta usar muchos efectos y cartas, este deck puede con la simple invocación por tributo destruir o condicionar un problema que presenta el rival. También, su flexibilidad de construcción es subestimada pero muy atractiva. El deck puede también llevar todo lo que sea que necesite o aproveche ser destruido. También por el simple hecho de enviar rápidamente cartas continuas al cementerio, se sorprenderían de qué cartas pueden favorecerse de esto. Por el tiempo que ha pasado desde su aparición a hoy, es subestimado por buenas razones, pero buenos pilotos lo pueden hacer brillar de una forma increíble. También tiene muros de texto, no es fácil entender por completo qué hacen o cómo funcionan hasta algunos duelos avanzados con este. Y por último, es un deck que se beneficia mucho de un buen piloto y construcción, incluso para jugadores que no sean tan buenos, los juegos 2 y 3 con este deck para corregir cuál es el rumbo de juego y complemento de Masterpiece puede hacer una diferencia de locura, pero combinado con otros elementos el deck sigue demostrando de por qué fue tan competitivo en su tiempo. Para las desventajas es excesivamente dependiente del cementerio. Si no podemos usar, o peor aún, generar el deck no funciona. Cada jugada consume una cantidad absurda de recursos que no podremos recuperar. Es
obviamente dependiente a la invocación normal, sin esta no podemos empezar a jugar, no obstante por ello es muy dependiente de poder tributar, si hay algún efecto que no permita esto, el deck no funciona. Lo siguiente es que no lo parece pero busca demasiado, si bien nuestros mejores True Draco tienen la flexibilidad de poder colocar y no añadir a la mano, hay otros efectos más directos que todo lo ponen en la mano y que si no hacemos esto o estamos mermados por ello, no funcionamos bien. Es muy dependiente de usar magias y trampas, si estas están condicionadas de alguna forma tampoco hay juego. También es dependiente no solo de sus mejores cartas, sino de combinarlas de forma correcta. Piezas como la Dracocaster en solitario no sirven mucho a menos que lo que busquemos lo podamos invocar y usar lo antes posible, por lo que esto también le puede hacer sentirse débil. Tiene múltiples puntos de ahogo, desde los obvios como Dragonic Diagram, pero incluso otras cartas de poder se pueden sentir que si se niegan o pierden, el deck no ofrece más. A pesar de que el deck tiene muchos efectos para generar ventaja o hacerla perder al rival, no tiene esa agresividad que caracteriza el juego hoy en día, haciendo que se sienta débil en muchas ocasiones. Tiene costos muy altos, para los True Draco más simples solamente es una carta por otra carta, pero para los de niveles 7 y superior, entre pedir 2 y hasta 3 cartas, si estas no resuelven el juego en su caída, muchas veces se siente que no vale la pena usarlos. Lo siguiente es que es muy reactivo. Si el rival no compromete recursos en el campo o no activa nada, nosotros no podemos avanzar en el plan de juego. Esto se junta con el hecho de que absolutamente todas sus interacciones son en campo. Si bien los True King pueden perseguir cementerio deck y hasta extra deck, es difícil contar o considerar esto lo suficiente para contarlo en su funcionamiento natural. Lo siguiente es que no tener acceso a negadores le confieren la debilidad de que si los efectos del rival son simplemente más fuertes que los nuestros, no podemos hacer mucho. Tampoco tiene combos de una carta, lo más cercano a ello sería Send Off buscando un True Draco y de ahí empezar a construir, pero esto le da el problema de que siempre necesita muchas cartas para jugar y prosperar. También son un poco dependientes de la main phase, especialmente jugando en el turno del rival. Esto puede hacer que decks más rápidos o incluso lentos simplemente puedan provocar el uso de los efectos o no podremos usarlos en los puntos correctos. Necesitan de un campo lleno para sentir que hacen algo. Pensar que solo 1 o 2 cartas True Draco se sentirán potentes es subestimar mucho de lo que tenemos hoy en día para ofrecer. Inmunidades son casi imposibles de vencer para el deck. Si no se puede destruir o seleccionar, es imposible de vencer para el deck. Le faltan formas de generar ventaja. Pensar que el juego de 2017 que tienen originalmente puede compararse a lo que tenemos en este año es simplemente irreal. Pero el uso de cartas que necesitan complementos específicos se puede trabar. Una mano llena de puros True Draco o de puras magias o trampas de estos es tan mala una como la otra. Esto se junta con que tiene demasiadas invocaciones normales. Tenemos muchos efectos para que no se queden sin usar, pero aún así dependemos del complemento correcto. Es difícil jugar sobre interrupciones, a menos que tengamos acceso a Dragonic Diagram o lo podamos provocar y hacer el siguiente turno inmediatamente, va a ser un problema constante para el deck. También, quitando Masterpiece es débil a absolutamente todos los efectos del juego. Algunos hacen menos daño que otros, como selección por poder responder o hasta usar algo para quitar algo de nuestro propio campo y obtener ventaja, pero aún así es algo que lo amenaza. También da demasiada información al oponente, es casi imposible sorprenderlo. Y por último, es muy dependiente de que el rival no tenga algo para consumir nuestra ventaja o que el juego que proponemos de entrada le haga mucho daño. Si bien esto no es imposible, es difícil de lograr y peor aún, mantener, más considerando el uso del extra deck. Vamos a revisar ahora algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia. Lo primero son las cartas Draco Slayer, las cartas Draco Overlord. Habíamos mencionado que hay muchas de estas cartas que están relacionadas a algunos arquetipos que tristemente no se acaban conectando bien, pero que esto podría ser una ventana a soporte a futuro o que cuando alguno o algunos de estos temas puedan recibir soporte, esto se pueda hacer de forma más potente. Lo primero son las cartas Draco Slayer y las cartas Draco Overlord. Si podemos encontrar una forma consistente de poder invocarlos al campo, incluso una carta como Forge puede utilizarse para poder invocar los 2 negadores del deck, lo que sería una mejora de locura para el tema. Cartas como Draco Face Off podrían comenzar con esto y simplemente complementarlas a futuro con más soporte. Algunas otras como Dragonic Pendulum, que es claramente una referencia a Dragonic Diagram y que esta carta nos puede ayudar mucho, ya que cuando un Draco Slayer activa su efecto permite seleccionar una carta en campo para destruirla. Puede ser esta misma y esta cuando es destruida permite añadir a la mano o invocar de forma especial un Draco Slayer o un Draco Overlord, así que esto podría complementar las cartas ya dichas. También las cartas Draco Slayer pertenecen a los temas de Ignite, Dynamist y Maya Spectre, a través de Ignis Phoenix, Dynamite Powerlord y de Majesty Pegasus. Sobre cómo se acaban conectando cada una, Ignis Phoenix permite invocar un Draco Slayer desde el deck siempre y cuando sea destruida por efecto, la Majesty Pegasus permite
permite buscar una carta de campo a cambio de una carta en la mano. Esto nos podría poner Draconic Diagram, lo que sería un incremento de consistencia. Y por la parte de Dynamite, cuando es tributado, permite recuperar una carta Draco Slayer desde el extra deck boca arriba. De nuevo, cada uno de estos temas puede acabarle brindando algo al tema, pero muy seguramente la potencia de estos se podrá ver claramente a futuro cuando reciban más soporte. Los temas de Dynamist, Mage Spectre y de Draco Slayer cuentan con sus propios videos en caso de que estén más interesados en información de cómo usar estos. Un tema que comparte muchas sinergias con estos son los monarcas. Lo principal es que son monstruos que se quieren invocar por tributo, pero esto se puede extender a múltiples puntos. Lo primero es que los monarcas tienen múltiples cartas que en solitario pueden generar ventaja o pueden ayudarnos mucho. Cartas como March of the True Monarchs, que monstruos invocados por tributo no se pueden seleccionar ni destruir. Este sería el efecto de Dryad III, pero a través de una magia. Return of the Monarchs, que en invocación de tributo permite buscar un monstruo de 2400 de ataque, 1000 de defensa o 2800 de ataque, 1000 de defensa, y por las características naturales esto nos puede buscar a Ignis, por lo que puede conectarnos con más cartas. Domain of the True Monarchs haría que el oponente no pudiera utilizar el extra deck, lo que simplificaría mucho el plan de juego, y la carta estrella de todo esto es The Monarch's Erupt, que si no tenemos cartas en el extra deck y controlamos un monstruo invocado por tributo, negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba en campo, menos los monstruos invocados por tributo. Esta se ha mantenido de forma consistente como una de las cartas más infames y más potentes a utilizar. Todavía hoy en día incluso tiene mucho más valor y sobre todo por el soporte monarca que recibió no hace mucho tiempo, hay muchas mejores formas de poder conectar estos temas. El tema de monarca cuenta con sus propios videos en caso de que estén interesados en más información. Por el uso de las cartas continuas, idóneamente podríamos utilizar temas que usen estas. Estrategias como las Argo Stars o el Temple of the Kings, Tomb Keeper, las cartas de Odeon o como sea que le quieran llamar, tienen algunas que vale la pena estar revisando, sea porque estos funcionan muy bien a través de combos de 1 a 2 cartas o porque podrían ser complementos interesantes como Apophis de Swamp Deity, que permite dar una negación que el deck puede llegar a utilizar bastante bien. Otro tema interesante de evaluar es el uso de los Ryuge. Esto es específicamente porque Ryuge Warzone nos permite en su activación acomodar un monstruo dinosaurio, Wyrm y Sea Serpent para agregar uno a la mano, enviar otro al cementerio y remover el último. Esto significaría que podríamos con esto buscar las cartas True Draco, enviarlas al cementerio o incluso si lo requirieran removerlas. Y como este tema incluso permite utilizar trampas continuas, también valdría la pena revisar cómo se puede conectar. El tema de Ryuge también cuenta con su propio video. Un elemento muy simple pero que fue de lo más prolífico en su tiempo es intentar encontrar algo que pueda aprovechar la destrucción. Esto incluso los podría conectar a efectos simples pero potentes como los True King. En su momento los dinosaurios junto con los True King fueron lo más potente que había. La posibilidad de poder destruir doble Babycerasaurus o Petiteranodon a través de Litosa Gym generaba ventaja, se metía con el extra deck del oponente, pero todavía hay algunos otros temas que pueden ser interesantes, como Cosmo, Unchained, Metal Foes para poder estar destruyendo. Hay incluso algunos otros temas que tienen mayor valor, como Metal Foes, que Combination es una carta que podemos usar para invocar por tributo y cuando esta se va de campo al cementerio, añadimos un monstruo Metal Foes del deck a la mano, así que tendríamos mucho más valor. Los 4 temas sugeridos cuentan con sus propios videos de análisis, pero tengan en consideración que absolutamente todo lo que pueda aprovechar la destrucción son temas que valen mucho la pena. Contemplando la idea de pasar monstruos al oponente para poder activar nuestros propios efectos, tenemos el uso de Kenny Gen, Lava Golem o incluso del Galaxy Ice Tachyon Primal. Este necesita un monstruo de Xyz, pero sería una forma interesante para poder estar provocando nuestros propios efectos. A Camouflage porque podría incluso servir como un monstruo de tributo, este nos generaría un robo, no estaría nada mal. Boboboon es tecnología un tanto antigua pero no obsoleta que en destrucción permite invocar otras 2 copias de este mismo y siendo en una vez por turno, en invocación normal o especial, permite robar una carta y decidimos si la ponemos en el tope del deck o en el fondo de nuestro deck. Esto permitiría corregir muchas manos, hacernos un +2 y, siempre y cuando no hayamos renunciado a invocaciones especiales, podría ser un recurso a evaluar. Incluso algo muy ignorante pero potente como Maniwato, que consumiría la invocación normal, pero esto no nos generaría problemas porque con las demás cartas del deck podemos hacer las invocaciones de tributo que vayamos a necesitar y, siendo un monstruo Spirit que solamente no afecta Spirits, este regresaría a nuestra mano al final del turno, permitiendo hacer nuestro campo en paz y en el proceso incluso utilizando los efectos de las magias y trampas continuas cayendo al cementerio para deshacer el campo del oponente. También acabó siendo uno de los recursos más potentes. Para cartas de magia, cartas potentes para resolver muchos de los problemas con los que nos vamos a encontrar cuando estamos yendo segundos. Cartas como Superpolimerización, Gordian Slicer o Ultimate Slayer, sobre todo si es que llegan a utilizar el extra deck. Luego cartas para poder generar robo, la más popular es Pot of Duality, que a pesar de que no es la más potente, como no usamos invocaciones especiales, solamente de tributo idóneamente, esto nos podría ayudar a excavar 3 cartas en el deck, lo que sería muy valioso.
Pot of Prosperity, renunciando a la mitad del daño y utilizando el extra deck, no sería una mala opción. Pot of Extravagance, con un elemento de azar, pero que también sería bastante interesante. O Pot of Desires, incluso renunciando a muchas cartas que se van a acabar yendo a removida, pero a cambio de hacernos un +1, lo que le sirve muchísimo al deck. Algunas otras cartas de robo de búsqueda como Card of Demise, esta era la carta del arquetipo. Este tema incluso provocó que esta carta se fuera limitada, que robamos hasta que tengamos 3 cartas en nuestra mano, por el resto del turno el oponente no toma daño y en la fase final descartamos toda la mano al cementerio. No podemos invocar de forma especial el turno que activamos esta carta, lo que nunca le ha afectado a este tema, e incluso si llegásemos a utilizar algunas otras cartas que tienen que ver con la mano, como Maniwato, podemos al final del turno resolver el efecto de Card of Demise, no tendríamos mano o descartamos todo lo que tengamos en mano y luego regresamos a Maniwato, así que se puede acomodar. Si esta carta llegase a regresar, True Draco recuperaría mucha de la potencia perdida. Terraforming, para poder ver más su campo, su carta más importante, es excesivamente necesario verlo para poder jugar mejor. Sobre esta misma línea podemos utilizar Foolish Burial Goods para poder enviar Rainbow Bridge of Salvation, removerla de cementerio, añadirnos nuestro campo en conjunto de una carta Crystal Beast necesaria para poder activar el efecto, pero incluso la carta Crystal Beast puede ser utilizada como destrucción por Dragonic Diagram para que simplemente tengamos más ventaja. Otras cartas como Triple Tactic Talents, sus efectos son fantásticos, vale la pena usarlos. One Day of Peace para tener una carta adicional, lo mismo que Upstart Goblin, y muchas de las cartas de magia normales ya mencionadas son magias normales, por lo cual Triple Tactic Trust nos puede ayudar mucho. Por último, cartas continuas que sean efectos de tipo Floodgate para podernos ayudar mucho más en nuestro juego. Quiet Life, que se activa al inicio de la main phase y que obliga a cada jugador a comprometerse con invocación normal o especial, esto no nos afecta en absoluto. Rivalry of Warlords, que favorece este tema porque es de monotipo. Skill Drain, que si bien nos podría quitar muchos de nuestros efectos, podemos acomodar las cadenas para poderlo hacer de la mejor forma posible. Incluso cuando lo deseemos podemos tributar esta para que podamos salir de su efecto. Lose One Turn, que también nos ayuda mucho porque no afecta en absoluto nuestro juego, todo lo que usamos es invocado de forma normal o por tributo. Synchro Zone, como una trampa continua que no permite al oponente atacar, esto incluso podría favorecer su juego de control. Power Sync Stone, porque nosotros vamos a poder utilizar efectos de monstruos, sea inmediatamente a través de nuestro True Draco o incluso con algunos otros complementos. Y por último, el Snake Eyes Doom Dragon, porque gracias a Draco Send Off podemos poner cartas de monstruos en la zona de magias y trampas y esta podría ser una carta a utilizar. Si no fuese el caso, aprovechenla con blancos de las cartas ya mencionadas como Superpolimerización, Guardian Slicer, Ultimate Slayer o Dogmatic Punishment, solamente mencionando algunas. De nuevo, estas son solamente algunas de las sugerencias con lo cual se puede llegar a utilizar True Draco. Lastimosamente, por la exigencia de juego, por cuántas cartas necesita para poder armar los campos, muchas veces no podemos llegar a utilizar más complementos, pero sea que reciben soporte directo, indirecto con los Draco Slayer, Draco Overlord o que intentan algunos híbridos, son algunas sugerencias para mejorar su uso. Para notas y comentarios finales, increíblemente después de 8 años por fin acabamos recibiendo soporte True Draco. Esta estrategia fue de hecho bastante dominante desde su aparición, incluso por la cercanía de tiempo con el arquetipo de Zodiac, usualmente acababan compitiendo por ver cuál era el más dominante o incluso llegamos a ver híbridos en los cuales se podían aprovechar sus mismas características. No obstante, True Draco tenía de su lado a Masterpiece, posiblemente el monstruo jefe inmune más potente que se haya creado hasta el día de hoy, o al menos bastante potente para lo que teníamos en ese entonces. A esto había que sumar algunas cosas como que el juego era bastante diferente, muchas cartas importantes estaban en la lista y todo esto se acabó combinando para que True Draco fuera la estrategia más dominante por bastante tiempo, al menos hasta que se dieron golpes muy definitivos que acabaron prohibiendo cartas importantes. Por esta razón, alrededor de este tema se acabó generando este mito de que muchas de sus cartas no podrían salir de la lista nunca. Pasó lo mismo en su tiempo con las cartas de los Dragon Ruler, eran cartas tan fantásticas, tan adelantadas a su tiempo que se pensó que estas no podrían salir nunca de la lista. Hoy en día los Dragon Rulers están completamente libres y si bien por la parte de True Draco todavía tiene ciertas cartas en la lista, no es como que estas cartas pudieran llegar a salir y generar algún problema. Podrían darle mucha más consistencia, darle mucha más potencia, claro que sí, pero no se podría estar más equivocado a creer que si se dieran estos movimientos, True Draco volvería a la cima del meta. El juego simplemente está demasiado evolucionado, demasiado rápido, demasiado agresivo como para pensar que esta estrategia podría llegar a ser relevante de nuevo. A esto hay que sumar dos factores muy interesantes pero también bastante lastimosos. Lo primero es que mucho del juego de True Draco se sostenía de utilizar cartas Floodgate, es decir, magias y trampas continuas que condicionaban al oponente, que no lo dejaban jugar o que podían limitar mucho de su juego. Y como True Draco podía jugar fácilmente sobre dichas limitantes o incluso para su propio turno o cuando lo requiriera, podía tributar dichas cartas para poder poner sus nuevos monstruos jefes y luego empezar a jugar tan libre como ellos quisieran, fue mucho de
de por qué True Draco pudo aprovechar todas estas cartas. Afortunada o desafortunadamente para True Draco, la mayoría de estas cartas ya está en la lista, y las pocas que hagan falta de entrar, si se llegaran a ser problemáticas, sea por este tema o alguno que tengamos a futuro, va a acabar siendo exactamente el mismo resultado. Lo otro fue el momento de juego cuando estas cartas fueron lanzadas. Para ese momento realmente no teníamos cartas de poder que pudieran limpiar los campos, o detenerlas estaban bastante limitadas o no acababan siendo lo suficiente potentes como para poder resolver problemas que acababa presentando True Draco. Hoy en día pensar en cartas de poder para poder limpiar un campo, sea a través de monstruos, magias, trampas, ambos, acaba siendo algo muy sencillo. Tenemos demasiadas cartas para ello. Tenemos Dark Hole, Interrupted Caius Number, Raigeki, Lightning Storm. Esta se conecta con cartas para barrer magias y trampas, Lightning Storm, Harpy's Feather Duster. Podríamos llegar a ver Heavy Storm libre para el futuro. Tenemos algunas otras cartas que tienen algunos efectos similares como Evenly Match. No obstante, para el momento en el que True Draco fue la cima del meta, ninguna de estas cartas existía. Todas estaban en la lista, o incluso para nosotros TCG no estaban legales, así que no era realista el pensar que íbamos a poder estar viendo todas estas cartas y poder sobrevivir a lo que iba a acabar ofreciendo True Draco. Estas dos características fue de lo que hizo a True Draco tan potente, tan dominante, pero también esto se acaba marcando a que hoy en día absolutamente cualquier estrategia tiene un buen side deck para poder acabar provocando esto, o es difícil pensar que no va a poder tener algo que hacer contra el juego que ofrece True Draco, que se siente lastimosamente muy débil hoy. Todo esto nos lleva a la entrega de soporte. En tiempos recientes hemos visto que cuando un tema recibe soporte, dependiendo de su nivel de poder, de qué tantas carencias tenga y mucho más, es la cantidad de cartas, o mejor dicho, la cantidad de potencia que se les va a imprimir a estas nuevas cartas. Y hemos tenido muchos ejemplos en tiempos recientes. Estrategias como Solfacort, Nubels o Megalith eran estrategias que eran su propio hazmerreír. No obstante, gracias a su nuevo soporte toman esos buenos elementos que las estrategias tenían, y hoy en día ya son estrategias bastante viables, bastante decentes, al menos si lo acabamos comparando a lo que fueron en su debut o antes de la entrega de soporte. Y es ahí donde aparece el soporte de True Draco y de por qué se siente tan extraño. El soporte de True Draco se siente fuera de lugar, tiene un monstruo jefe que no necesitaba, Masterpiece ya era más que suficiente, e incluso las consideraciones, lo necesario para poder invocar su nuevo monstruo jefe no tienen sentido. Su nuevo monstruo, para intentar hacer que los efectos de nuestros propios True Draco se puedan resolver, requiere demasiada inversión de cartas que no puede acabar generando. Incluso la única carta decente que acaban teniendo es la Send Off, que sí acaba generando ventaja, pero le hacen falta características como tener un efecto en cementerio, así que es bastante sorpresivo. Se agradece bastante que recibamos soporte True Draco, pero se siente más como que quiere acabar unificando los arquetipos de Draco Slayer, Draco Overlord, True King, True Draco, en lugar de acabar mejorando lo que acaba siendo el juego de True Draco. En toda justicia, jamás se ha utilizado la estrategia a como se pensó o diseñó. Se tendría que haber utilizado True Draco con True King. True Draco tuvo que haber invocado al True King of All Calamities, aspecto que jamás llegamos a ver, así que el soporte se siente adecuado para intentar hacer que otras cartas más viejas se hagan mucho más útiles, pero para lo que estamos acostumbrados, para lo más eficiente que ofrece True Draco, tristemente se le está entregando muy poco. Puede que esta decisión sea porque no se quiere que True Draco pueda volver a la cima del meta, o simplemente que es por diseño. Cualquiera que sea la razón, lo mejor que le puede pasar a True Draco es que le acaben liberando todas sus cartas de la lista, al menos las cartas temáticas, y cualquier carta magia o trampa continua que aparezca a futuro que tenga un buen complemento, cartas que puedan generar mucha ventaja a través de la destrucción, son cartas que van a poder estar aprovechando con True Draco, por lo cual no se descarta que podamos ver un poco más de estas cartas para el juego del futuro, pero en definitiva va a ser muy difícil que pueda volver a aquellos días de gloria en los cuales muchas veces invocando a Masterpiece simplemente se sentía que se había acabado el juego y que era mucho más fácil rendirse. Por ello estas cartas nuevas apenas iban a hacer diferencia para su tema. Sería muy interesante si esto se acaba convirtiendo en el inicio de entrega de soporte para Draco Slayer, para Draco Overlord, para que puedan revitalizar el uso de otras cartas como Masterpiece o Negador, las anteriores versiones de Masterpiece, pero al menos por ahora True Draco simplemente acaba recibiendo 3 cartas de soporte, una muy buena, las 2 que dejan mucho que desear. Así que para deleite de los que no les gusta esta estrategia, y desafortunadamente para los que sí les gusta y hubieran querido ver un poco más de soporte para este tema, desafortunadamente el nuevo soporte no hace mucho por el deck. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de True Draco. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué les gustaría que recibieran todavía para el futuro? Si lo usan o han usado, ¿cómo lo usa su propia construcción? Y si hizo falta información importante para complementar el video. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo y tercer canal de transmisiones y de clips. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.